Bueno, muy bien, crece la preocupación sobre las instalaciones y la influencia de China en Cuba. De hecho, vemos este titular. Washington dice que está monitoreando muy de cerca el espionaje de China en Cuba. Nos acompaña Armando Ibarra, ha estado otras veces aquí con nosotros, analista internacional, conoce el tema de cerca. Muchas gracias por compartir. Gracias por la invitación. La información con nosotros. ¿Cuán realista o cuán exagerado podría o no ser este titular? ¿Cuán cerca está de la realidad? Porque es un poquito alarmista, ¿no? Bueno, yo creo que no dice suficiente sobre cuál es la amenaza. ¿Sí? Yo creo que es más peligrosa la amenaza. No estamos hablando solamente de estas bases en contexto de hoy, pero también se tiene que hablar en contexto de un confrontamiento sobre Taiwán, de los conflictos internacionales y como estas capacidades dentro de Cuba le dan a China la capacidad de disuadir acciones estadounidenses, no solamente en el hemisferio, pero en otras partes del mundo. Más allá de eso también se habla de bases de espionaje. Pero el espionaje, la recolección de inteligencia, la inteligencia de señales, como lo que llaman, no solamente es para coleccionar información, eso se hace con propósito. Y esa información que tienen estas bases la capacidad de recoger, se pueden usar en muchos escenarios, por ejemplo, para localizar misiles si hay un conflicto con Taiwán. Se pueden usar para interrumpir nuestros satélites, el sistema de localización GPS. También pudiera ser amenazado con la información y las capacidades electrónicas que tienen estas bases, parecido con lo que vimos en Europa recientemente, donde Rusia ha interrumpido las señales de localización GPS en Europa durante el conflicto en Ucrania. Porque Europa tiene su propio sistema de GPS distinto al nuestro. Correcto. Pero esas capacidades igualmente se pudieran usar en Cuba para interrumpir el GPS, no solamente alrededor de Cuba, sino en el sureste de los Estados Unidos, Magallanes, en el Caribe. El de Europa, ¿no? El GPS. No recuerdo ahora. Sí, no me recuerdo, pero... y más allá también es una amenaza a nuestras comunicaciones satelitales, igual que a los lanzamientos de cohetes de Cabo Cañaveral, que pasan en trayectoria cerca de Cuba y donde las señales y el esfuerzo de atascar a las señales entre los cohetes y los centros de control pudieran hasta causar, sabotear a un lanzamiento de cohetes de Cabo Cañaveral. Me confundí de celebridad, me están diciendo que es Galileo, como Galileo, se llama el sistema de Europa, no, Magallanes es un gran marinero portugués, Galileo es Galileo Galilei. Que es curioso eso. Entonces, ¿tú crees que el titular se justifica? La preocupación sobre las instalaciones chinas en Cuba no es alarmista, es un hecho y es una preocupación concreta y real. Absolutamente, y yo creo que, vamos a ponerlo en contexto, esta misma semana vimos de que fueron decenas de barcos chinos y de aviones chinos que entraron a los mares territoriales de Taiwán. Estamos viendo China está experimentando con diferentes tácticas y planeando cómo pudiera tomar acción para dominar a Taiwán. Y en esos casos, ese conflicto, si llega a haber un conflicto, no sería un conflicto limitado solamente a los mares cercanos a Taiwán, sino va a ser un conflicto donde van a haber actividades y elementos en todo el mundo relacionados a esos conflictos. Ahora, yo he visto que los servicios de inteligencia de los países comunistas, y puede que de cualquier otra potencia, buscan no solo información estratégica, buscan información personal de personajes de la política que están ubicados en puestos claves que ellos creen que interfieren y entonces ahora yo veo información médica, por ejemplo, buscan mucha información médica sobre personas a las que tienen ellos interés. Yo veo que ahora tú llegas a una consulta médica y que no es tu médico general y te dicen, ah, sí, tengo aquí todo lo tuyo.
es como que, ¿qué tú crees de eso que la información médica de cada uno de nosotros, de cualquiera, vuela de un lado al otro, está en el internet, los análisis de sangre y no sé cuánto, no eso es un peligro para las personas importantes, digo, absolutamente, ¿no? Y no solamente es la información médica, es toda la información de nuestras vidas, que se puede coleccionar de diferentes fuentes y esa información juntarla y poder pintar una figura muy completa de la vida de una persona que no solamente es una violación de privacidad, pero a un nivel colectivo puede tener amenazas no solamente a nuestros líderes a nivel nacional, pero también a los líderes a nivel estatales y locales, porque la estrategia de China no es solamente de tratar de influenciar en Washington, es tratar de influenciar y subvertir a nivel estatal, a nivel local, y esta plataforma desde Cuba le hace posible no solamente el espionaje electrónico, pero también utilizan a Cuba, al régimen cubano, como una plataforma de espionaje humano. Y Cuba tiene una habilidad de espionaje humano en el hemisferio que no lo tiene China. Y entonces China está utilizando a Cuba. Primero que se habla español. Esas imágenes que habíamos estado viendo de instalaciones, ¿qué son? ¿Se saben exactamente dónde están las instalaciones chinas en Cuba? ¿Es algo que han logrado ocultar? Ahí vemos eso en medio de edificios. Se han publicado. ¿Qué sabes tú? Se han publicado de que hay por lo menos cuatro locales principales de espionaje chino. Uno en Bejucal, uno en Huajay, uno en Calabazar. Y uno en el Salao. Calabazar. Calabazar de Sagua también, no sé si es lo mismo. Y uno en el Salao. Es posible que hay más localidades de espionaje. ¿Ah, sí? Inclusive es probable. ¿Más que los rusos? Bueno, creo que en estos momentos creo que sí hay más que los rusos. Aunque ahora se habla de que los rusos de nuevo han abierto la localidad en Lourdes. Pero lo que también tenemos que ver es que esta información sobre las bases chinas en Cuba es algo que el gobierno estadounidense ha sabido por un tiempo y que fue hace poco que salió a hacer algo conocido públicamente. ¿Y cuando lo del globo? Es posible de que hay más información, pero que no se ha hecho pública, que se mantiene todavía en secreto. Tenemos que asumir de que la capacidad china es más allá que lo que sabemos públicamente. También tenemos que asumir de que la presencia china no es limitada solamente a estas bases de espionaje electrónico. Hace unos años se filtraron imágenes de consejeros militares chinos dentro de Cuba. Tenemos que asumir de que esa presencia no fue algo de corto plazo o algo irrelevante, sino que es parte de una presencia o un esfuerzo más comprensivo de China de influenciar en Cuba. Bueno, recordemos que el Wall Street Journal le dedicó un amplio reportaje investigativo sobre el tema. Vamos a una pausa, continuaremos ampliando esto. También vamos a ver, algunos congresistas han presionado, han preguntado sobre China, pero María Elvira Salazar preguntó al secretario de Estado específicamente sobre estas presiones que está recibiendo el gobierno y Biden para que antes de irse pues afloje el embargo y otras medidas al régimen castrista. Si lo van a hacer o no lo van a hacer, así claramente se lo preguntó y veremos qué respondió el secretario de Estado. Bueno, muy bien, continuamos aquí hablando y ya nos dice Armando Ibarra que sí, que hay que tomarse muy en serio todo este tema de China. El Wall Street Journal hablábamos de que lo había reseñado. Carlos Jiménez, congresista Carlos Jiménez, es miembro de una comisión especial del Congreso que vigila las actividades del Partido Comunista Chino. Estas son sus declaraciones. Communist China, Russia, North Korea, and Iran are actively undermining our nation around the world and are working with the regimes in Cuba, Venezuela, and Nicaragua to gain a foothold in our hemisphere. This package allows us to meet the challenges ahead. I am pleased that the NDA includes funding for new innovative technologies to better deter Putin and the CCP. We will strengthen our efforts domestically to protect our borders by building a new state-of-the-art joint agency task force south in Key West, which happens to be in my district. I strongly urge all of my colleagues to vote in favor of this NDA so that we can continue to deter our enemies, safeguard our nation, and provide for our servicemen and women.
Claro, porque lo que están discutiendo es la aprobación del presupuesto del Pentágono. Y él habla de Cayo Hueso, que está en su distrito, como aclaró, poder tener una base de contraespionaje de alguna manera. No tengo idea en tecnología cómo que se hacen esas cosas. Yo creo que sería no solamente para la contraespionaje, sino es también para balancear la amenaza física de China dentro de Cuba, porque por la cercanía de Cuba a los Estados Unidos tiene desde ahí la habilidad no solamente de interrumpir electrónicamente nuestras comunicaciones, pero tiene también la habilidad de amenazar el comercio marítimo que sale y entra del Golfo de México. Tiene la habilidad de interrumpirlo, de causar que el precio de aseguramiento de este transporte marítimo suba. Tiene también la amenaza desde Cuba como hablé antes, de interrumpir nuestras comunicaciones satelitales, pero también de poder cortar los cables fibra ópticas que conectan a los Estados Unidos a Latinoamérica, parecido a lo que vimos que ha hecho China y Cuba cerca de Europa, en el Atlántico, en el Mar Báltico. Y eso sería... China y Rusia. China y Rusia, correcto. Y pudieran hacer algo parecido cerca, igual como mencioné antes, como parte de un esfuerzo de disuadir acción o actividad estadounidense en otras partes del mundo. Y tenemos, como dije, esto es algo que es una amenaza en particular cuando uno lo piensa en contexto del balance de poder en Asia, la amenaza que tiene China hacia Taiwán, hacia Japón, hasta las Filipinas. Y no solamente tuviera que ver si invaden o intentan invadir a Taiwán, puede ser también sobre los confrontamientos que hay en el mar chino, en donde ellos están tratando de quitarle los mares territoriales a las Filipinas y a otros aliados en esa área. Ellos han militarizado a estos arrecifes que existen y los han hecho crecer artificialmente. Exacto. Han convertido en bases aéreas, son portaaviones fijos ahí en medio del mar de China, que siempre hay que aclarar que tiene el nombre de mar de China, pero no significa que sea de territorio chino. Es un nombre del que ellos se aprovechan de alguna manera. No, ahí han creado conflictos no solo con Filipinas, han creado un conflicto con Vietnam, que a pesar de ser un partido comunista también el que está en el poder, han tenido históricamente roces China y Vietnam. Han creado problemas con Japón igual, de alguna manera, y el conflicto se extiende hasta Australia por otras razones. O sea que lo que tú has traído... Y esos arrecifes que han hecho en islas y que han militarizado tienen también instrumentos y equipos de espionaje electrónico parecidos a los que están en Cuba. Y luego el vínculo que señala el congresista Carlos Jiménez, que es Cuba, Nicaragua, Venezuela. O sea, son países, por ejemplo, Nicaragua, su importancia geopolítica es mínima, pero crece y se multiplica a partir de sus alianzas. Entonces ya no es solo Nicaragua, es Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, China. Son portaaviones aquí de alguna manera. No, y además usan a Nicaragua, Venezuela como herramienta para usar al crimen transnacional para destabilizar no solamente socialmente los Estados Unidos, pero destabilizar las fronteras en Centroamérica. Es parte de una guerra en contra de la ley. Todas las caravanas esas con el coyote de Cuba pasan por Nicaragua. Exactamente. Y también es una amenaza no solamente su relación con estas dictaduras, pero también una amenaza la relación económica que tienen con democracias en el hemisferio. Vemos el caso del puerto de Chancay en Perú, que es un puerto construido de tal forma que se pudiera usar también para barcos navales chinos y que es parte de una estrategia geoeconómica de reconectar las cadenas de suministros de Sudamérica hacia China y no hacia los Estados Unidos. De tal forma de que pudieran evadir, tener que ir por el canal de Panamá, pudieran evadir ir por... Ojo con el canal de Panamá, que el segundo canal de Panamá es chino. Bueno, estuvieron intentando hacer eso, pero lo que yo creo que la amenaza ahora es que ellos quieren hacer un ferrocarril de Brasil
que atraviesa los Andes y termina en el puerto de Chancay. De esa forma, los minerales y otros productos, productos agrícolas que produce Brasil no tienen que ir por el canal de Panamá, que China se siente como que si hubiera un conflicto no puede confiar en que el canal de Panamá estuviera abierto. Pero tienen una influencia en Panamá. Fíjate, tienen una influencia en Panamá, que de un día para otro Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán por presiones de China. Y el presidente vivía, tengo entendido, según todo lo que leí, al lado del embajador de Taiwán. Y por la ventana dijo, adiós. Te vas. Y así mismo pasó con Costa Rica. Costa Rica rompe relaciones con Taiwán, nada menos que con Oscar Arias, que no es un hombre de izquierdas para nada, Premio Nobel de la Paz y todo. O sea que corrompen, y ya vimos ya Flores en El Salvador, que terminó preso por dinero recibido supuestamente de Taiwán, que trata de contrarrestar como puede el chantaje. Saca Tedros Adhanom a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud por presiones de China. O sea, es un poder, como tú dices, no solo de espionaje, sino económico muy fuerte y muy importante. Muchísimas gracias. ¿Estás de acuerdo? ¿Tenemos otro con él? Bueno, entonces tengo dos preguntas pendientes. Una, si estás de acuerdo con los aranceles a China, y luego lo de María Elvira Salazar, que es muy interesante, sobre si por fin van a aflojarle la mano a Cuba en el embargo antes de irse de la Casa Blanca en unos días.